Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Privada del Norte del Perú y estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, CDPI. Y es muy placentero para mí poder participar en este proceso de internacionalización del currículo a través de la clase Espejo, que lidera entonces ustedes en la Universidad Privada del Norte. Este material esperamos que sea de gran ayuda para el desarrollo de su trabajo y esperando también que se puedan comunicar conmigo en el momento que lo requieran en mi correo electrónico a través de la plataforma de la universidad o a través también de mi celular. Mi nombre es José Jesús Giraldo Restrepo. Soy docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y el tema que vamos a tratar es el tema común que tiene que ver con las políticas económicas y su impacto en las empresas a nivel tributario y a nivel de la contabilidad. Empezamos entonces diciendo que en ese proyecto de nuevas medidas económicas, el gobierno colombiano está buscando intervenir la economía tratando de hacer que los sectores empresariales y las personas puedan beneficiarse de manera íntegra en aspectos tanto fiscales como en aspectos de inversión y en aspectos de gasto. Podemos decir que la inversión pública y privada y la construcción son entonces los sectores económicos que jalonan el crecimiento en el año 2015 en Colombia. Que las proyecciones de crecimiento para el 2015 han sido estimadas entre el 4.2 y el 4.5%. Los analistas sostienen que la inflación en Colombia continuará muy cerca del 3%, que esa es la meta que ha sido fijada por el Banco de la República. Se espera también que el mercado laboral continúe mejorando, de tal manera que el desempleo también se estima que podría estar cerca del 8.5%, lo que mejorará ostensiblemente el gasto de las familias. Asimismo, según los análisis efectuados por el Banco de Colombia, se estima que en el sector privado las inversiones vienen motivadas por el inicio de nuevos proyectos productivos, por el comienzo de la primera fase de los proyectos de infraestructura 4G, que son unos proyectos muy novedosos tomados por el gobierno colombiano a fin de mejorar la infraestructura vial en nuestro país. Y además que viene también generándose una aceptable dinámica en la demanda de vivienda por parte de toda la población. Por eso entonces la construcción tanto de obras civiles como de edificaciones muy seguramente le seguirá aportando a la economía colombiana. Si bien hay elementos que no sumarán, tampoco le restarán impulso a la economía en el 2014. Por un lado están las exportaciones, que se espera retomen un crecimiento ante una mejora de los socios comerciales del país, es decir, la apertura económica del país, de nuestro país, que hace que entonces puedan llegar nuevos inversionistas y que obviamente el capital extranjero pueda asentarse en nuestro país. Y se espera entonces superar la meta del año anterior, que
llegó a 60 millones de dólares. También se prevé una recuperación de la industria, mientras que la minería también se espera que retomaría parte de su dinámica en este año 2015. Sin embargo, debemos pensar que las cifras anteriores, consideradas aceptables en medio de la coyuntura global, vienen acompañadas de un ambiente de incertidumbre tanto a nivel local como a nivel externo. En Colombia sigue la incertidumbre en torno a la reforma tributaria que se viene discutiendo en el Congreso, una intención de buscar una reforma estructural a, a los aspectos fiscales de nuestro país. Y también la incertidumbre por cómo entonces cambiará la carga tributaria para las empresas y cuál será entonces su impacto a nivel de la inversión. El otro frente que incide en el país y sobre el que desafortunadamente no se puede hacer gran cosa es la coyuntura externa, lo que viene sucediendo por fuera de nuestro país. Sin embargo, la recuperación de Estados Unidos y las decisiones de la Reserva Federal, la situación en Europa y el efecto de sus planes de estímulo, el enfriamiento de China y el panorama en nuestros países vecinos son también algunos de los elementos que pueden o vienen generando incertidumbre. Podemos decir entonces que el año 2015 es un año clave para la economía, pero fundamentalmente en Colombia es del 2015 el año clave para la paz, porque esperamos que el desempeño de la economía dependa en buena medida de los resultados de los diálogos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se vienen desarrollando en estos momentos y desde hace ya varios años en La Habana, Cuba. El gobierno colombiano cree que si este proceso se consolida y se llega a un acuerdo, pronto la economía del país podría empezar a crecer en un 1.5% adicional cada año. Que además tenemos el impacto de la reforma tributaria. Los empresarios aseguran que el gobierno no puede seguir cargando sobre los hombros del sector productivo las necesidades de financiamiento del Estado a través de incremento de los impuestos. Esos nuevos impuestos, esa intención del Estado colombiano de creer que es el sector productivo el que tiene que asumir todas las cargas, todo el peso de los déficits económicos del país, es lo que genera descontento en la clase empresarial y productiva colombiana. Agregan también los empresarios que si se mantiene el proyecto de ley que viene haciendo trámite en el Congreso de la República para efectos de reforma tributaria, se pondrá en riesgo la inversión y además los planes de expansión de las empresas para el año 2015. Es decir, las empresas consideran que una reforma tributaria sería nefasta en este momento para ellas porque verían obviamente afectados sus ingresos y obviamente eso conllevaría a una baja en la inversión. El sector productivo, sin embargo, es partidario que este año se congele la reforma tributaria y que se concrete con los diferentes sectores una ley aplicable para los próximos 3 o 4 años. Es decir, el sector productivo espera que el gobierno colombiano los llame a ser parte de esa mesa que permitiría entonces obtener unas políticas que puedan jalonar de mejor manera el crecimiento económico del país. Lo que sí hay que reconocer es que los gremios empresariales apoyan de manera incondicional los diálogos de paz que se vienen desarrollando en La Habana, Cuba, y además reconocen de manera tajante que si se llega
a un acuerdo con las FARC, a partir del próximo año muy seguramente habrá una mejoría en las perspectivas de crecimiento y de la inversión tanto nacional como extranjera, y que esa situación ayudará a impulsar el desempeño del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es decir, se tiene una fe grande en el resultado final de los diálogos de paz, pero conscientes también de que el costo del postconflicto no puede ser asumido por las mismas personas y las mismas empresas que siempre han venido pagando los impuestos. Esperan que el Estado colombiano sea consciente de esta situación y que se adelanten entonces procesos de acuerdo que permitan obviamente mejorar la situación económica del país. Consideran los empresarios que el gobierno debe aplicar de manera inmediata un recorte en el gasto público para aliviar la situación fiscal. Es decir, se considera que a nivel del Estado existe demasiada carga laboral o demasiados cargos a nivel de gasto, que obviamente tendría que pensar en cómo se optimizan esos gastos para generarle un alivio fiscal que muy seguramente redundará en un mejoramiento de la economía. El doctor Rafael Mejía, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, ha previsto un crecimiento del 4.5% para el Producto Interno Bruto, el PIB total del país, mientras que considera también que el crecimiento del sector agrario, que es una economía fundamental en nuestro país, podrá ubicarse entre un 3.8 y un 4%. Ahora hablemos de los impuestos y la contabilidad. El nacimiento de nuevos impuestos y la reestructuración de algunos otros, tales como el impuesto sobre las ventas, comúnmente conocido como IVA, el impuesto al consumo, el impuesto de renta para la equidad, el mismo impuesto de renta del régimen ordinario, el nuevo impuesto a la riqueza y el impuesto de normalización tributaria han obligado a efectuar cambios en la estructura contable de las empresas, ya que al darse vida a nuevos impuestos, se tendrá necesariamente que establecer o reestructurar los planes contables de las empresas, creando nuevas cuentas, generando nuevas provisiones que permitan el cumplimiento oportuno de las nuevas obligaciones tributarias que aparecen con los nuevos impuestos. Pero hay que también no solamente pensar que todo es malo, que son solamente los impuestos. Debemos también pensar, o que todo se da, que los cambios en las medidas económicas son solamente en aspectos tributarios. No, hay medidas económicas tales como la adopción de estándares internacionales de contabilidad y de información financiera, que es un proceso en el cual ha entrado nuestro país a partir del año 2009, cuando implementa la ley 1314, conocida también como ley de convergencia. A través de esta ley, el gobierno colombiano interviene en la economía de nuestro país y reestructura también la contabilidad, buscando con ello entonces que la información financiera de nuestro país
se homologue a estándares internacionales y que pueda entonces efectuarse una lectura similar en cualquier parte del mundo de la información financiera que se genere en el país. Además, porque con ello se logrará que ingresen al país capitales extranjeros y obviamente al llegar esos capitales extranjeros eso implica más inversión, más crecimiento del Producto Interno Bruto, más generación de empleo y obviamente una guerra frontal a la pobreza. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a través del proceso de implementación se ocasionan unos costos que no se esperaban las empresas, porque ese proceso de implementación obviamente requiere todo un cronograma, o ha venido requiriendo todo un cronograma en el cual las empresas no habían pensado y necesariamente tienen que asumirlo de manera responsable. El decreto 2784 del año 2012 estableció inicialmente el marco técnico para la implementación de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera para las grandes empresas, para aquellas empresas que tienen un capital que se cotiza en bolsas de valores, en el mercado público de valores. Esas son entidades que debieron haber iniciado su proceso en el año 2013. En el año 2014 debieron haber arrancado ya un proceso de transición y en el año 2015 las grandes empresas estarán preparando su información financiera única y exclusivamente bajo estándares internacionales. De igual manera, el decreto 2706, también expedido en el año 2012, establecía el marco técnico para la adopción por parte de las microempresas de los estándares internacionales, entregándoseles a ellos una obligación menos complicada. Se habla de una contabilidad simplificada en el sentido de que los estados financieros que presentan no son tan rigurosos como lo es para las grandes empresas. Eso obviamente ocasiona unas situaciones de incertidumbre en estas pequeñas empresas que no se esperaban que tuviesen que cambiar toda su manejo o toda su operación a nivel de la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque es que con la implementación de los estándares internacionales de contabilidad, la contabilidad de las empresas necesariamente entra en un proceso de reestructuración donde todo el sector empresarial, el sector productivo, los profesionales de la contaduría debemos estar compenetrados para poder entonces entender que es una necesidad de que la información financiera que se prepara en nuestro país pueda tener una lectura fácil para el inversionista extranjero y que obviamente eso también permita internacionalizar nuestra profesión, que los contadores de Colombia puedan llegar entonces a trabajar como tal en cualquiera otro de los países que ha adoptado las normas o estándares internacionales. De igual manera, a través del decreto 3022 se estableció el marco técnico de implementación de los estándares internacionales para las pequeñas y medianas empresas, es decir, para las pymes, las cuales deberán arrancar su proceso, perdón, debieron arrancar su proceso a partir del 1 de enero del año 2013. Hay un proceso de transición a partir del 1 de enero del año, perdón, corrijo, debieron arrancar su proceso en el 1 de enero del año 2014. Arrancan
su periodo de transición a NIF el 1 de enero del año 2015 y a partir del 1 de enero del año 2016 ya toda la información financiera de todas las empresas en nuestro país se deberá preparar única y exclusivamente bajo estándares internacionales de contabilidad. Esa ley 1314 de 2009, entonces, como vemos, es una ley que impacta muy fuerte la economía del país y obviamente impacta de manera fuerte el registro de las operaciones contables. Así las cosas, podemos concluir tres aspectos. Uno, que la implementación de las nuevas políticas económicas ha ocasionado costos inesperados para las empresas que obviamente están analizando y mirando, evaluando la relación costo-beneficio, lo que muy seguramente llevará a una decisión que pueda ser para muchas empresas que no estaban preparadas económicamente para ello, pueda llegar inclusive hasta el cierre de las mismas debido a que no van a poder asumir una sobrecarga financiera con su proceso de adaptación a las nuevas políticas económicas. De igual manera, el proceso de adopción de las normas internacionales o de los estándares internacionales sí traería beneficio para todas las empresas que decidan o que puedan entonces continuar en el medio. ¿Por qué? Porque harían que su contabilidad, su información financiera, pudiese ser entonces una información financiera que pudiera ser del agrado y de la satisfacción de los inversionistas extranjeros y por lo tanto podrán entregar información que seguramente ayudará a que el inversionista extranjero piense en un momento determinado invertir en nuestro país, invertir en algunas empresas que ya existen en nuestro país, lo que mejoraría la situación económica. Y por último, la firma de la paz se ha convertido en el gran comodín, tanto del gobierno como de los sectores económicos, para el mejoramiento de la economía. Es decir, la expectativa grande de Colombia se encuentra centrada en la firma de el proceso de paz que se adelanta entonces con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mis queridos estudiantes, espero que este material y esta pequeña reflexión que ha sido tomada parte de una edición de la revista Portafolio del mes de noviembre del año 2014, nos ayude a tener un material de apoyo para que puedan entonces desarrollar su trabajo en esta clase espejo. Me queda solamente decirles que bienvenidos a esta clase espejo, que aceptemos el reto y que muy seguramente vamos a lograr el objetivo. Que estén muy bien y que la Virgen les acompañe. Un abrazo de su servidor y amigo José Jesús Giraldo.